Recién Eva nos decía que Paraguay tiene ya, a través de una certificación internacional, de ser considerado como un país seguro. Tenemos también muchas posibilidades en cuanto a los impuestos, muy por debajo de lo que se tiene en otros países, y lo deja, por supuesto, como una nación rentable para los capitalistas del extranjero. Pero mañana se da la reapertura del Puente de la Amistad con Brasil, que es considerado entre el segundo y tercero en mayor cantidad de casos positivos de COVID. Esto traerá, después de 7 meses de pérdida económica, un oxígeno, un alivio. Habrá movimiento entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este y esperan con esto, Eva, lo que se llama reactivación económica, que podría recién sentirse en julio del próximo año. O sea, todos estos meses es como tratar de empatar de lo que se vino perdiendo para que recién entre julio, entre agosto, es lo que estiman las respectivas cámaras de comercio, a empezar a ganar nuevamente en esa parte de Alto Paraná. Hemos preparado unas placas para contextualizar hoy su último día de cierre del Puente de la Amistad, esto que tiene que ver con relación a la reapertura. El 15 de octubre, la fecha tan ansiada, estamos a menos de 24 horas de que se pueda dar la reapertura del Puente de la Amistad y vamos a ir contextualizando cuál es la situación del Alto Paraná en cuanto a trabajadores, en cuanto a montos y sobre todo lo que se viene para los próximos meses. Esa imagen que estás viendo, cómo dolía durante todo este tiempo. Si bien no se cerró al paso de mercaderías, no así a lo que era la normalidad. Comerciantes, peatones, turistas. Turismo de compra, que turismo es de compra. El pulmón económico realmente de Ciudad del Este y del Alto Paraná. Esa imagen que estás viendo de fondo no la vamos a olvidar en mucho tiempo. Esa imagen significó muchísima pérdida. La siguiente placa, por favor, directora. Fíjate este detalle. Justamente, debido a la pandemia, 100.000 personas son las afectadas en Ciudad del Este por la crisis económica. 100.000 personas a quienes no bastaron, o a quienes no bastó, 2 pagos de 500.000 guaraníes, Para nada. que fue el subsidio que recibieron luego de varios meses, incluso de iniciada la pandemia. Pudo llegar esta ayuda priorizando a los comerciantes del Alto Paraná. Se está finalizando, de hecho, el segundo y último pago en estos días. Y bueno, el 15 de octubre, mañana, se va a dar por fin esa ansiada reapertura. 100.000 personas, para hacer una aclaración, que es entre los de forma directa e indirecta, entre los formales y los informales. Porque en la siguiente placa se reduce el número y pasaremos a explicar por qué. Reapertura del Puente de la Amistad es lo que estamos abordando hoy en nuestro espacio editorial. Son 10.000 las personas que perdieron el trabajo en Ciudad del Este. Porque de algún modo son 100.000 las personas que te decía, desde lo formal y lo informal que se tenía. Además, date cuenta que mucha gente no es empleada de la municipalidad, de la gobernación, es cuenta propista, es independiente, tiene una mesita. Entonces, los formales, los que tienen, digamos, IPS, pagan un seguro, tienen jubilación, etcétera, son 10.000. Esas 10.000 personas a partir de mañana volverían a trabajar y genera esperanza. La siguiente placa, por favor, directora, otro detalle importante. La reapertura del Puente de la Amistad. ¿Qué rubros están paralizados en el Alto Paraná? En primer lugar y más importante, el comercio. Cuántas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, cuántas empresas que tuvieron que ponerle un stand-by a los contratos de sus empleados. La hotelería muy afectada también por esta pandemia, la gastronomía y por supuesto el turismo. Son los rubros paralizados en el Alto Paraná. Creo que nadie puede imaginarse a una Ciudad del Este sin comercio. Realmente. Porque vos te vas a Ciudad del Este y sabes que lo que mueve la ciudad es obviamente el que está en la mesita, el que está en la galería, el que está en el mercado, en la zona de abasto. El abasto de Ciudad del Este mueve muchísimo dinero. Bueno, la siguiente placa, por favor, directora, mira este detalle. Las exportaciones totales de mercaderías de Ciudad del Este en el 2019, para hacer un contexto, sumaron 12.696 millones de dólares. De ese total, las reexportaciones sumaron 3.583 millones de dólares y en la importación sumaron 2.778 millones de dólares. Esto Eva, se movió el año pasado. Estamos hablando de Alto Paraná y puntualmente su capital, Ciudad del Este. Fíjate, por favor, lo que mueve Ciudad del Este. Con razón decían,
Si el 15, porque están todavía en vigilia los que están en cercanía del puente, si no abren el 15, nosotros vamos a hacer aquí berrinche, lío, como pedía en su momento el Papa Francisco, que estaban comentando. Fíjate la plata que mueve esa ciudad. ¿Y cuánto tiempo esperaron? Movilizaciones, de hecho hubo una alerta en algún momento cuando se iba a seguir con la cuarentena en este departamento, hubo una gran movilización que hizo retroceder y rever las cosas al Ministerio de Salud para que por lo menos en cierta medida el comercio del Alto Paraná comience a funcionar. No quiero ser malo, esto es lo formal, esto es lo que se sabe. Imagínate a través del puente fronterizo lo que muchos denuncian como contrabando. Si le sumaras lo que mueve el contrabando en nuestro país, estos números se estarían inflando mucho más. Vamos a otro dato, por favor, en la siguiente placa, mira. Antes de la pandemia, en el Alto Paraná recibían 4 millones de visitas al mes. No es en broma esto que muchos estaban advirtiendo que van a hacer manifestaciones si es que no se reabre el puente. Pero quisiera también dejar lo siguiente, siempre en primer lugar, salud pública, siempre. Pero para eso necesitamos de nuestras autoridades que se pongan las pilas, que utilicen conforme establece nuestra ley el dinero que se les ha dado, que trabajen en serio nuestras autoridades de salud pública en conjunto con la Policía Nacional, con los militares en zona fronteriza, y no simplemente bajar la guardia después de unas semanas. Acá, además de la colaboración de la ciudadanía y de los brasileños que van a venir, se requiere realmente un esfuerzo mutuo de nuestras autoridades como también del ciudadano, para que en algún modo, si se da un número un poco mayor de infectados en nuestro país, porque van a venir de Brasil, se requiere controles estrictos para que realmente esas personas que van a pasar al lado paraguayo no sean las que finalmente vengan con COVID. Por eso te decía, en primer lugar, salud pública, pero al mismo tiempo no podemos desprendernos de la economía. En algún momento tenemos que reabrir esto como va a ocurrir mañana. La cura la vamos a tener con suerte en marzo. ¿Qué hacemos? ¿Estiramos esto hasta marzo? No podemos, Eva. Tenemos que darle vida a la zona fronteriza que tiene el Alto Paraná y después pensar también en otros puntos fronterizos. Quisiera sumarle a nuestros compañeros a este espacio editorial como Renato, Carlos, para que nos pinten también sus puntos de vista en esta opinión que generamos y que le pedimos también a los televidentes que nos vayan pasando lo que se imaginan, piensan, lo que ven a futuro en unas 3 semanas en relación a la reapertura del comercio con la reapertura del Puente de la Amistad. Renato, ¿qué punto de vista le das a lo que mañana precisamente se va a dar cuando genere alivio para los comerciantes, los pobladores de Ciudad del Este y los que vendrán, por supuesto, desde el lado brasileño? Por sobre todas las cosas digo esperanza, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió durante este tiempo. Hablamos negocios cerrados, pérdidas millonarias, todo lo que estaba señalando, y es como que tenemos que aprender de toda esta pandemia, que en algún momento tenemos que tener un seguro para todas estas ciudades fronterizas que viven otra realidad, que viene otro momento, otro tiempo. Ciudad del Este, Saltos, Pedro Juan Caballero, las ciudades fronterizas con la Argentina. Como que nosotros siempre nos enfocamos a lo que ocurre en Asunción Central y el área metropolitana, pero existe otro país realmente pasando calle última, como se dice vulgarmente. Quiero solamente mostrarles 2 puntos altos y que generan totalmente un impacto en Ciudad del Este, todo lo que ellos vinieron viviendo. Para ello tengo una pequeña placa para mostrarle a toda la ciudadanía cuánto esto presentaba de pérdida por día y cuánto aproximadamente genera, cuántos comercios legales fueron los que fueron cerrando, valga la redundancia. Aproximadamente hablamos de 3.200 comercios legales, hablamos de 3.000 comercios que tributan al Estado paraguayo, que se encuentran en la zona microcentro de Ciudad del Este. Y atención con este dato no menor, porque son aproximadamente 40.000 millones de guaraníes diarios la pérdida que representaba al comercio legal, ya sea pequeñas, medianas empresas, pequeños comercios, y vemos cifras bastante elevadas y bastante grandes con respecto a todo lo que mueve Ciudad del Este y también el Alto Paraná. Por ello, yo estoy a favor de que todo esto nos deje una enseñanza práctica y que tengamos un seguro a futuro. Y también hay algo que me preocupa y bastante. Si bien es cierto, hay comercios que son legales, hay una informalidad que en nuestro país le afecta y de manera directa y golpea a nuestra economía.
yo creo que en algún momento también nuestro gobierno o el que viene tendría que plantearse de formalizar a todos estos comercios que de repente no tributan y le están haciendo daño a nuestro comercio legal, y no como lo quisieron hacer, que quisieron chantajear hablando mal y pronto, bueno, te voy a dar el PTU, pero tenés que estar en la SED. Eso no. Tendría que haber un proceso de transformación cultural, porque nuestro problema de no tributar es netamente cultural, no hay una enseñanza, y ojalá que con todo esto aprendamos la lección, teniendo en cuenta de que las fronteras no se pueden cerrar. Nos enseñan de que hay un mundo globalizado, nos hablan del citizen, ciudadano del mundo, pero esta pandemia nos dejó una enseñanza clara, que ante la mínima amenaza las fronteras se cierran. Y hay ciudades que dependen de la vida de la frontera. Y ojalá que en un futuro tengamos esto como una lección aprendida y que por lo menos tengamos un seguro para cubrir la necesidad de tantas personas. Tenemos unas placas, Renato, que has preparado, que preparaste para... Sí, para justamente este espacio estaba editorial. mencionando eso. Entonces, sí, mencionabas, Renato, vamos a 40.000. verla ahora, ¿sí? Ahí está, 3.200 comercios legales aproximadamente fueron los que cerraron, legales, ¿verdad? Recordemos que hay una informalidad bastante grande en el Alto Paraná, y también aproximadamente 40.000 millones de guaraníes diarios es la pérdida que representaba en Ciudad del Este el cierre de frontera. Interesante este dato, y uno, por supuesto, espera, Renato, que esto se vaya reactivando y esos números se vuelvan a sentir en Ciudad del Este. También le tenemos a Carlos, que compartimos algunos puntos en cuanto a la crítica que se hace a nuestras autoridades, que nunca han hecho una previsión de una situación parecida para por lo menos paliar por algunos meses sin tener que recurrir a préstamos que después se quedan para las futuras generaciones. Carlos, ¿cómo ves esta situación que mañana se reactiva en Ciudad del Este? Bueno, varias aristas, Diego, que destacar en todo este análisis. No voy a repetir lo que ustedes ya puntualizaron porque me parece fantástico, pero simplemente insistir con que el comercio fronterizo tiene que transformarse, por decirlo de alguna manera. Tiene que pasar por un proceso de transformación. Existieron proyectos muy ambiciosos en diferentes gobiernos, nunca se concretaron. No podemos depender solamente de la llegada de turistas, aunque los números son definitivamente muy elocuentes, y es lo que quería compartir también con ustedes. Fíjense que tenemos una caída de menos 12,6% de acumulado marcado en las reexportaciones, lo que tiró muy para abajo la variación interanual según el Banco Central del Paraguay, principalmente como consecuencia del cierre de fronteras, ya que estamos hablando de reexportaciones que dependen exclusivamente del turismo de compras. Entonces tenemos unos datos estadísticos catastróficos revelados por el BCP. La exportación total a septiembre del 2020, menos 12,6%. Y hay otro detalle también, compañeros, que me parece no menor, porque yo sé, hay mucha expectativa, mucha esperanza, miles de familias dependen de esta reapertura y de la posibilidad de poder generar recursos, pero la situación del Brasil no está para nada fácil. De hecho, hace algunas semanas escuchábamos el análisis de Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda. Voy a repetir nomás algunos datos que él compartía con nosotros. Brasil está en una situación económica muy complicada, tuvo una depreciación catastrófica de su moneda que llegó al 41%, y el guaraní, si hacemos una comparación, llegó al 14%. ¿Qué significa esto, compañeros? Para hablar de manera sencilla y que todos entiendan. Brasil se abarató en comparación a Paraguay, lo que va a generar una cuestión lógica. El comprador brasileño no va a venir a encontrar en Paraguay las mismas ventajas de precio que encontraba antes de la pandemia. O sea, si antes era barato comprar en Ciudad del Este, esa situación cambió, ya no es la misma. Lo que sí vamos a poder ver es en algunos rubros específicos, en algunas marcas específicas y en algunos artículos de lujo, podríamos decir que alguna diferencia de precio que suponga que el comprador brasilero tenga intenciones de venir a adquirir este bien material en frontera, pero ya no los productos genéricos
que generalmente se ofrecen también en Ciudad del Este. Así que mucha atención a ese detalle. Brasil está pasando por una situación económica muy grave, tienen menos dinero y de hecho está más barato que Paraguay. Así que la ventaja competitiva, por decirlo de alguna manera, hoy, octubre del 2020, no existe o es mínima. Y también tendríamos que estar a la espera, porque mucho hablamos de Ciudad del Este, que es uno de los centros comerciales más importantes, pero no es el único. Hay que recordar que el gobierno detallaba que solo el Puente de la Amistad se abre próximamente. Pero ¿qué pasa con Pedro Juan Caballero? ¿Qué pasa con Salto del Guairá? Aún tenemos un anuncio pendiente por parte del gobierno. Sí, totalmente coincidimos con eso. Además, ¿qué pasa con Encarnación? ¿Qué pasa con Puerto Elsa? Y podemos seguir citando los puntos fronterizos ya con Argentina también, que están expectantes de una decisión del gobierno. Para ir cerrando este espacio editorial, Carlos, Renato, Eva, por sobre todo, insistimos en un detalle, que los controles no tienen que relajarse, porque vamos a abrir frontera con un país que está muy golpeado con la pandemia y deberíamos desde acá, con lo que ya se ha aprendido y con lo que se ha perdido, empezar a dejar como normas de vida los controles por sobre todo para que a la población paraguaya no termine afectándole ante un sistema de salud totalmente débil que tenemos y que nunca le dieron pelota a nuestras autoridades en mucho tiempo y que con esta pandemia realmente tenemos que aprender a llevar adelante lo que podría afectarnos en un futuro cercano o lejano si tuviésemos otra pandemia, otra epidemia, porque todo el resultado que hoy estamos viviendo es porque fue una dejadez de los diferentes gobiernos y quizás también en parte del descuido de los ciudadanos, pero por sobre todo que los controles no se relajen de nuestras autoridades, ya sean militares en zona fronteriza, policiales más allá, municipales que están trabajando también y por sobre todo acompañando con un plan de reactivación económica que no quede como una especie de palada inicial, sino que siempre se le dé continuidad y seguimiento para que pueda florecer la economía, pero con el cuidado que se hace de salud pública.